Estoy aquí con la congresista María Corina Machado, uno de los líderes más prolíficos de la oposición venezolana. Es un honor conocerla, congresista, y estaremos grabando nuestras voces para los oyentes en una variedad de publicaciones en línea. Quiero pedir disculpas de antemano porque estoy perdiendo mi voz. Congresista, aparte de las sanciones personales, ¿qué puede hacer Canadá para dañar al régimen chavista madurista? El comercio bilateral entre Canadá y Venezuela ascendió a 1.4 mil millones en 2010. ¿Usted propone el rompe completo de los lazos diplomáticos y económicos, al igual que nuestro gobierno ha hecho con Irán, por ejemplo? En primer lugar, nosotros queremos que los gobiernos democráticos del mundo apoyen al pueblo de Venezuela y sean coherentes y firmes en la defensa de principios democráticos. No es contra un régimen ni contra un gobierno. Es a favor de valores y principios democráticos, que además representan compromisos mutuos, porque recordemos que Canadá, igual que Venezuela, es signataria de la Carta Democrática Interamericana, que establece responsabilidades compartidas, colectivas, en la defensa de estos principios. ¿Qué pedimos? Simplemente coherencia, simplemente hablar con la verdad, llamar las cosas por su nombre y ser solidarios con un pueblo que en este momento está siendo objeto de una agresión masiva, sistemática y cruel contra los derechos humanos, como recientemente evidenció el informe de Human Rights Watch esta semana. Y si los gobiernos de Canadá y otros países que simpatizan con el movimiento para la democracia en Venezuela, si imponen sanciones económicas, más allá que solamente sanciones individuales, ¿no aumentarían los sentimientos contra los extranjeros entre las clases populares? ¿Las sanciones no inflamarían a los partidarios del gobierno, que son tan armados y tan peligrosos? En ningún caso hemos planteado sanciones contra Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. Quien está sufriendo en términos de la destrucción de la calidad de vida, un caos económico y un desastre social, somos los venezolanos, todos, los pobres y las clases medias, los jóvenes y los ancianos, todos los venezolanos estamos sufriendo en esta hora. Y desde luego no estamos de acuerdo con ninguna sanción que perjudique más al pueblo de Venezuela. Ahora, tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia dentro y fuera de Venezuela contra las personas que han cometido severas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción que incluso violan disposiciones de las propias Naciones Unidas. En Honduras, en el 2009, el presidente chavista Manuel Zelaya intentó extender los límites de su mandato en contra de la Constitución. Con el respaldo de la Corte Suprema, el ejército lo destituyó de su cargo, llevando a cabo elecciones justas, y el país se ha establecido y ha hecho grandes logros. Aunque las instituciones legales en Venezuela son débiles, los militares ciertamente tienen la capacidad para sacar a Maduro. ¿El ejército tiene la justificación para iniciar un golpe de Estado? Y si se produce un golpe y se desarrolla como el fallido intento de 2002, ¿apoyaría usted a Maduro, aunque él ha llegado a su cargo con criminalidad? Mire, en Venezuela lo que ha estado operando es ya, de hecho, un golpe de Estado desde el Estado. Sí. No solamente porque quienes están mandando son los militares, con una evidente dependencia del régimen cubano, sino porque efectivamente han destruido la independencia y la separación de poderes y han cooptado todo espacio donde pueda haber un equilibrio y un contrapeso. Sin embargo, aunque no exista democracia, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, en Venezuela no hay separación de poderes, no se respeta el Estado de Derecho, los jueces están totalmente sometidos a las órdenes que vienen desde el Palacio Presidencial de Miraflores, se viola la libertad de expresión, la propiedad privada y los derechos humanos. Se ha desconocido la autonomía del Parlamento, se han detenido a 2 alcaldes legítimamente electos. Leopoldo López tiene su audiencia pasado mañana y hay que insistir en que esto es un preso de conciencia que está
aislado, o sea, es decir, una violación dramática. Nuestra Constitución tiene mecanismos para resolver la grave crisis política que hoy existe en Venezuela. Mecanismos, insisto, constitucionales y pacíficos. Y nosotros sí somos demócratas y lo que estamos planteando es una transición a la democracia por la vía de uno de estos mecanismos que tiene nuestra Constitución. ¿Cuáles son? Una enmienda constitucional, un referéndum revocatorio, una Asamblea Nacional Constituyente o la exigencia de la renuncia de quien está en la presidencia. Sí. Todos llevan a un proceso electoral. Y hablando de la Constitución, sería bien fácil alcanzar el 20% de apoyo, creo, necesario para una revocatoria nacional en el 2015, pero los chavistas podrían cambiar la Constitución en los próximos 18 meses para evadir una revocatoria. Bueno, en primer lugar, yo insisto que hay que tener mucho cuidado con los órganos, con los mecanismos de medición de opinión pública en Venezuela, porque hay una sociedad aterrorizada. Yo tengo una pregunta. Si los diplomáticos en Venezuela tienen miedo, ¿qué puedes esperar tú de un empleado público? Si un embajador le da miedo reunirse conmigo, porque soy una diputada perseguida, ¿qué le puedes pedir tú a una ama de casa que depende de un beneficio social, un plan de social controlado por el Estado, o a una familia de un militar? Te digo esto ¿por qué? Porque las encuestas incorporan ese elemento de miedo o no lo logran aislar. Aún así, hoy el 60% de los venezolanos dice que quiere un cambio de gobierno lo antes posible por una vía constitucional. Y es cierto que hay líderes de la izquierda en Canadá y en los Estados Unidos que simpatizan, y en otros países de América Latina, que simpatizan con el modelo cubano o el régimen chavista, junto con medios de comunicación muy importantes como The Guardian o MSNBC. Sin embargo, es beneficioso para la oposición venezolana cuando los medios de la derecha extrema apoyan a su causa, como Fox News o Sun News en Canadá, y cuando importantes representantes de la oposición, como usted, se reúnen con figuras como el expresidente Bush. Mire, yo creo que si hay algo que ha distorsionado lo que ocurre en Venezuela, es esa pretensión de ubicarlo en el eje izquierda-derecha. Okay. Esto se trata de democracia o dictadura, de respeto a los derechos humanos, claro, o aniquilación de los mismos. Y en ese eje nosotros debemos hablarle a todos los demócratas del mundo, no importa cuáles sean sus preferencias políticas específicas. Claro. Y por eso yo me siento profundamente agradecida cuando yo veo colegas parlamentarios que tienen ideas vinculadas a la izquierda, sí, o que en su momento creyeron en el planteamiento y en el modelo de Hugo Chávez, sí, y que hoy han tenido la firmeza y la coherencia de denunciar la destrucción a la democracia y a los derechos humanos que ocurre en el país. De modo que yo le hablo a todo aquel, sí, que quiera escuchar y a todo demócrata del mundo, sí, no importa su ubicación, porque al fin y al cabo, we need them all. Claro, la tolerancia es la cosa más importante. ¿Y por qué cree usted que la violencia en Irán y en Ucrania ha llamado más atención y acción por parte del gobierno de Canadá y de otros gobiernos occidentales que las atrocidades en Venezuela? ¿Por qué la sangre de Venezuela, afuera de América Latina, parece valer menos que la sangre de Europa del Este o del Medio Oriente? Y a veces dentro de la propia América Latina. Sí, es una pregunta también, que nosotros en los países colonizados por Chávez. Sí. Es una pregunta que me hacen a mí, los jóvenes estudiantes, sí, sus madres, los sindicalistas perseguidos, claro, los campesinos y comerciantes expropiados. Nos las hacemos todos los días. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que los demócratas, sobre todo de América Latina, reaccionen? Pueden haber muchas respuestas, algunas más evidentes que otras. Sí. Unas son de orden económico y los grandes intereses que operan en distintos países sobre Venezuela, para que Venezuela prospere o para que Venezuela no prospere. Sí. En segundo lugar, hay intereses de orden geopolítico y desde luego ideológico. Pero esto ha cambiado. Venezuela es otro país. Lo que era en enero, lo que somos hoy. Los estudiantes le arrebataron esa fachada pseudodemocrática al señor Maduro y las imágenes de jóvenes siendo
disparados, agredidos, golpeados, torturados, tanto por cuerpos de seguridad civiles y militares, como por bandas paramilitares, pro gobierno, han hecho que muchas de estas razones que inhibían que la verdad se denunciara caigan. Y por eso Maduro cruzó una línea roja. Sí. Y por eso yo estoy aquí hoy. Porque aunque a la fuerza me impidan entrar a mi lugar que me corresponde de trabajo, que es el Parlamento venezolano, se me han abierto las puertas de los parlamentos del mundo. Sí. Y última pregunta. En el futuro, en una Venezuela democrática, ¿qué parte cumpliría usted en la vida política? Si se convocan elecciones transparentes, ¿habrían elecciones primarias para la MUD o mejor que Capriles sea el candidato? Mire, lo mejor ahora es que nos concentremos en lo que es nuestra prioridad, y es lograr mantener y fortalecer y ampliar las fuerzas democráticas, no solamente los partidos y todos sus líderes, porque todos somos necesarios, sino también incorporar las miles de organizaciones en todas sus formas que han surgido en estos meses a una lucha por la democracia y desde luego para enfrentar un régimen que nos quiere aniquilar, pero sobre todo para construir un país donde haya justicia, donde haya respeto, donde haya oportunidades para todos, un verdadero modelo y un verdadero país de inclusión, y desde luego donde haya libertad y estabilidad para América Latina. Lo importante es que los demócratas de América tienen claro hoy, uno, que en Venezuela hay un gobierno represivo, que lo ha hecho de manera masiva y sistemática, que no puede llamarse democracia porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y se ha demostrado que un régimen que persigue, que reprime, que tortura, que asesina y que censura es una dictadura. Que hay un movimiento cívico, social, sin precedentes en nuestro país luchando por la democracia y por la libertad, y que hay una oposición firme, unida, capaz de conducir la transición de Venezuela y darle estabilidad a la nueva Venezuela que surgirá después de ella.